Ok, siguiendo con los videos, nos habíamos quedado en la creación de la clase ingresar datos, que viene del framework Spring con el Simple Flow Controller. Como vemos, esta clase nos viene con una estructura la cual nos permite colocar el comando clase, que en este caso sería la clase en donde registramos o tenemos los métodos accesorios para nuestros datos en la base de datos. Sería el command name, que sería la interacción entre el control con la vista. Esto lo veremos al momento de la creación de nuestra vista. Veremos la utilización de esto. Vemos el Success View, que es básicamente la vista después de haber cumplido la petición de nuestro control, después de haber hecho lo que el control requería. Vemos el For View, que sería la vista actual con la que interactúa el controlador. Vemos que la vista actual, como vemos, ingreso paciente, aún no ha sido creada, esa la crearemos en breve. Mientras tanto, ahorita nos realizaremos el método el cual permitirá el ingreso de datos, la creación de registros, como tenemos aquí. Bueno, aquí importamos los errores, las librerías, los import. Bueno, en este caso registros estaría mal colocado. Aquí tendría que ser la clase de la que se están tomando los datos. Okay, aquí estamos, lo que estamos haciendo aquí es instanciando de la clase datos un objeto para así poder acceder a los datos mediante los métodos accesorios. Tenemos aquí cédula, nombre, apellido, así con los que requerimos. Bueno, este proceso y crear registros, si recordamos, teníamos una clase, un método crear registro en la clase procesos, que tenemos un modelo, el cual recibía varios parámetros. Entonces, para solucionar este error, lo que tendríamos que hacer es instanciar de la clase procesos un objeto que diga procesos. Ok, aquí nos aparece un error. Tenemos que importar la librería o el paquete modelo procesos para poder acceder a procesos. Bueno, aquí tendríamos que colocar un método, el método accesor save. Vemos en este momento la facilidad que nos brinda NetBeans a la hora de generar este código, el código accesor. Como vemos, ya tenemos. Bueno, aquí lo que hemos hecho, como ya les dije, instanciamos de la clase registro pacientes para poder acceder a los datos y así poder ingresarlos o modificarlos, como tenemos datos, nombre, cédula, edad y diagnóstico como ciudad. Y de la clase procesos instanciamos procesos y usamos el método crear registro y le estamos ingresando los datos del objeto datos que está instanciado. Y acá lo que estamos haciendo es básicamente que una vez terminado todo, retorna a un nuevo model and view, una nueva vista que nos redirecciona a su vez hacia consulta alumno. Es decir, una vez terminadas las peticiones, nos arrojará la consulta de los alumnos. Bueno, entonces, teniendo el controlador, nos dirigimos hacia la carpeta JSP para crear la vista. Tenemos nuevo JSP. Ingreso paciente.
Bueno, aquí ya tenemos la vista creada. Lo que haremos será simplemente insertar el código necesario, que lo explicaré en breve. Bueno, aquí como ya dije antes, esta sería la cabecera, que simplemente sería adornar algo en la vista. Tenemos con el Spring Neck Pack, ingresamos el pack que habíamos ingresado en el controlador, el que ya les había dicho que era que interactuamos con la vista. Ingresar datos, nos percatamos, es el mismo. Tenemos que poner en Send Command Name, el mismo que ponemos en pack, el que está enviando y recibiendo los datos. Ok, aquí vemos que en cédula colocamos el pack de cada nombre. Aquí ya se corresponde a los nombres que se ingresan en la clase. Ponemos el tipo y simplemente va a enviar un... Bueno, aquí en el input mediante el Spring Bin nos permite básicamente enlazar con una propiedad bin, la cual nos provee de un status y un nombre o un valor, digamos. Sí, que básicamente son el nombre y el valor que tendrá nuestro dato. Esto será enviado a, como aquí especificamos, pack cédula, que sería básicamente lo que obtenemos de la clase que habíamos especificado en nuestro controlador. Vemos que tenemos cédula, nombre, apellido del diagnóstico. Ellos son los packs que tendríamos que ingresar en este lugar, dependiendo de a qué método o a qué dato queríamos accesar. Lo vemos. Okay. Y así se hace con nombre, apellido, edad y diagnóstico con cada uno. Bueno, aquí ya queda es especificar este tag library, es en sí el que nos va a permitir usar las librerías especificadas de Spring. Como aquí tenemos el prefijo Spring. Bueno, ya quedará solo agregar los bin en el dispatch server. Para aquí, como usamos extraemos los datos desde la clase procesos, como nos recordamos, los traemos mediante un método accesor como este. También hay que colocarlo en el apply context. Y bueno, para especificarlo aquí basta con agregar un bin en el que se especifique un nombre y la ruta de ese nombre. Bueno, aquí solo bastaría agregar el bin colocamos un nombre, procesos y colocamos la clase. Sí, aquí tenemos que colocar el modelo, que es el paquete donde está la clase procesos, y seleccionamos procesos. Ok, teniendo esto nos dirigimos a dispatch servlet y tenemos que colocar algo parecido a lo que colocamos en la consulta. Realmente tendríamos que cambiarle el ID, que sería el nombre. No es suficiente. La clase, en este caso el controlador sería ingresar datos, y extra de este hay que especificar la propiedad en sí de los procesos. Aquí especificamos procesos, que fue el nombre que le dimos al dato, y también hay que agregarle la respectiva propiedad para el enlace con la vista. Consulta paciente, la vista sería ingreso datos,
ingreso paciente. Sería ingreso paciente. Con eso ya tendríamos listo. Vamos a la página. Vamos a consultar. Faltó colocar en el index. Aquí nos faltó colocar el enlace hacia la vista de ingreso paciente. Colocamos ingresar. Tenemos ingresar. Fichamos y guardamos una cédula. 8, nombre, paciente, y edad que tiene 20 años, diagnóstico, dolor de hombros, ciudad, pongamos eso. Bueno, aquí al parecer teníamos un error. Como vemos, fue un error al presionar el botón, entonces el error debe estar aquí. Ingresar, vemos que está todo bien. En este caso, está redireccionando a consultar alumno cuya vista no existe. Nos damos cuenta, es consulta paciente. Usa la aplicación. Vemos los campos una vez más. Bueno, aquí tenemos. Como vemos, se nos agregó varias veces porque a lo que presionábamos el botón, si guardaba, el problema era que no mostraba. Por eso se mostró varias veces. Tenemos varios registros Vicente, alguien, el mismo. Okay. Colocamos inicio y vuelve a nuestra página de inicio. Bueno, ya tenemos consultar e ingresar. Ahora solo nos queda ingresar, poner, eliminar y modificar, que es básicamente lo mismo que hemos hecho para el ingreso. Simplemente hay que cambiar la sentencia de SQL. En ese caso, vemos aquí, como vemos en eliminar recibe un solo parámetro que es la cédula, y en la sentencia SQL, todo acá ya fue explicado al momento del ingreso. La sentencia SQL, borrar registro paciente cuando cédula se iguala a cédula, es decir, si ingresamos cédula, la cédula se eliminarán los datos de ese registro. Y acá en modificar, como vemos con la sentencia SQL update, mediante obtenemos nombre, apellido, modificaremos siempre y cuando la cédula sea la misma. Bueno, continuaremos implementando el control, que es muy parecido al de ingresar datos, y así como la vista, como ya lo habíamos visto antes, tenemos modificar datos. Vamos a finalizar. Aquí haremos un método, instanciamos un objeto procesos de la clase procesos e importamos del paquete modelo. Y procedemos a crearle su método accessor
método sec. Aprovechamos las funcionalidades que nos brinda NetBeans y generamos. Okay. Acá vamos a descomentar el sec, que ponemos registro pacientes e importamos la clase. Acá ponemos el command name, en este caso le pondremos el nombre de modificar. En su view consulta, una vez modificado nos arrojará una consulta para ver los resultados de dicha modificación. Y la vista actual, la vista con la que contará este controlador será, o la llamaremos modificar paciente. Bueno, aquí tenemos la vista modificar paciente y como anteriormente hicimos, colocaremos el método, vamos a copiarlo desde acá, el método que nos permitirá la modificación de los datos. Y en vez de modificar registro, colocamos de crear registro, vamos a modificar registro. Ya tenemos. No nos aparece ningún error debido a que modificar registro recibe los mismos parámetros que crear registro, como vemos. Simplemente lo que cambia es la sentencia SQL, que en este caso es update y no create. Eso está especificado en la clase procesos. Bien, ya tenemos nuestro controlador para modificar. Ahora procederemos a crear el controlador para eliminar estos datos. Vamos a eliminar datos, analizamos y en sí es básicamente lo mismo que hay que colocar. Colocamos el método, colocamos un objeto de la clase procesos y le insertamos el método sec. Acá le colocamos los comandos. Obviamente modificaremos el command name, en este caso será eliminar, el sucede view le dejaremos ahí y la clase la vista de este controlador será eliminar. Bien, el método para eliminar de igual manera como ha sido la constante, muy parecido al modificar y al de crear datos, simplemente que en este caso solo recibirá un parámetro que será la cédula. Tenemos datos.getCédula, tenemos la cédula. Bueno, ya tenemos aquí también. Ahora procederemos a lo que es la creación de sus vistas. Vamos a este caso será modificar paciente. Revisamos. Aquí ingresaremos el código de modificar, que así mismo es muy parecido a la vista que usamos en ingresar. Tenemos el tag library, damos esta librería y un prefijo Spring. Bueno, aquí te ponemos encabezado con letra y llamará el pack modificar, que fue el que especificamos en el respectivo controlador. Asimismo enrutará a su respectivo campo modificar. Tenemos cédula, nombre,
Y así, apellido, edad, diagnóstico. Bueno, ya queda colocada el link. Bueno, antes de ello crearemos la vista ahora para eliminar paciente. Eliminar paciente, finalizamos y colocaremos el código. Bueno, en este código la diferencia será que solo tendremos un campo a ingresar, que será la cédula. Ingresando la cédula, mediante la sentencia SQL se especifica que se eliminarán los campos enlazados a la cédula, ya sea su nombre, su apellido, su diagnóstico y la aptitude. Tenemos el pack eliminar y el pack cédula en el Spring Boot. Bueno, con esto ya tendríamos, tocaría colocar los enlaces. Bueno, pues para esto creemos el cuerpo, quedará con un fondo negro y aquí colocaremos las respectivas vistas. Consulta paciente, ingreso paciente, eliminar paciente y modificar paciente. Con esto tendríamos registro paciente, tamaño encabezado, guardamos y ahora solo nos queda especificarlo en el dispatch Excel. Bueno, esto es muy parecido al que hicimos para el ingreso. Vamos aquí colocamos modificar paciente y eliminar paciente. Este será el ID del BIM que ya lo utilizaremos más. El momento de quitar paciente y eliminar paciente. Prefijos serán los mismos, datos, procesos y en propiedades especificamos sus respectivas vistas, en este caso modificar paciente, eliminar paciente y la vista de eliminar paciente. Guardamos y procedemos a verificar nuestro código. Como vemos, tenemos la presentación, consulta, registrar, mostrar, eliminar. La consulta de registro ya lo habíamos visto antes, la vamos a registrar un nuevo. Vamos a ver S1308, nombre el padrino de Alfaro, edad, número que esté joven el muchacho, libertad, ciudad Montecristi. Registramos y nos aparece aquí. Ahora vamos a modificar el primer registro. Sería aquí quitando el 6. Pongámosle Vicente, Carrillo, como unos 20 añitos y dolor hombros. Casi mismo Montecristi. Modificamos y aquí tenemos la modificación. Bueno, y procedemos a demostrar la eliminar.
como mostrará. Vemos terminar nuestra aplicación totalmente funcional y vamos a hacerle la prueba en el Postgre para ver que tenemos los mismos datos. Vemos aquí, tenemos nuestra base de datos como registro, la tabla de registro pacientes, y vamos a regresar a un SQL. Vamos a un select from registro pacientes y vamos a ejecutar y vemos que nos sale los mismos datos que reflejan nuestra base en nuestra página. Bueno, y damos por terminada nuestra aplicación. Como vemos, los beneficios y la facilidad que nos da el Spring de realizar aplicaciones en este modelo vista controlador. Con esto termina el video tutorial.